¿Qué es la afasia? La afasia es una alteración del lenguaje que ocurre como consecuencia de una lesión cerebral. El término afasia debe de aplicarse únicamente en el caso de adultos que antes de la lesión eran hablantes competentes de su propia lengua. Por esta misma razón es que no debe de utilizarse en el caso de niños que tienen problemas en la adquisición del lenguaje. En cuanto a las causas, generalmente se da como consecuencia de una lesión focal, es decir, en una parte muy específica del cerebro. Esto puede suceder por diferentes razones. La causa principal son los trastornos vasculares, los cuales afectan la irrigación sanguínea en el cerebro y esto compromete la distribución tanto de oxígeno como de nutrientes, lo cual ocasiona que el tejido cerebral muera. Puede darse por diferentes razones. Por ejemplo, una oclusión, en el caso de la trombosis es uno de los casos típicos, se va haciendo de forma cada vez más estrecha las paredes de las arterias cerebrales, o también las embolias, en donde un émbolo, que puede ser pues el desprendimiento, por ejemplo, de una burbuja de aire o de un depósito de grasa o también de un coágulo sanguíneo, ¿no? Viaja a través del sistema arterial y cuando llega a una parte estrecha hacia una oclusión total. O también puede ser por el caso contrario, es decir, una irrigación, cuando hay una hemorragia, ¿no? Como cuando se rompe un aneurisma y entonces toda esa sangre derramada también termina afectando, por supuesto, el tejido cerebral. Otras de las causas son los traumatismos craneoencefálicos. Aquí a lo que se refiere es cuando hay un golpe muy fuerte en la cabeza que afecta de forma directa el tejido. También puede ser a partir de intervenciones quirúrgicas, cuando se hacen, por ejemplo, operaciones cerebrales para retirar tumores que crecieron dentro del cerebro o en sus paredes, ¿no? Intracraneales, o también en el caso de retirar focos epileptógenos. Otras razones menos comunes, pero que también pueden provocar lesiones, son la parasitosis, como en el caso de la cisticercosis, o bien las infecciones cerebrales. Todas estas, como dije al principio, son causas focales de lesión y también puede ser que la lesión sea más difusa, es decir, que haya más áreas cerebrales que se vean afectadas. Esto sucede principalmente en el caso de las demencias, en donde es un proceso lento, gradual, que va afectando la alteración del lenguaje. Bueno, los tipos de afasia van a definirse en función de la localización y la extensión del daño. Habíamos dicho que se altera el lenguaje y esto puede ser tanto en la modalidad oral como en la modalidad escrita. Va a haber pacientes que puedan tener una dificultad en la comprensión del lenguaje. Esto es desde no captar el tema de una conversación o a lo mejor no poder ejecutar una orden que sea secuencial o compleja o inclusive el no poder relacionar una palabra con su significado. Eso es en cuanto a la comprensión. Otro tipo de alteración es en la expresión del lenguaje. Esto puede verse cuando el paciente tiene dificultad para encadenar los sonidos para formar palabras o incluso para articular un fonema o un sonido en especial, o también para encadenar las palabras para formar oraciones o bien un discurso. Con respecto a la modalidad escrita, los pacientes pueden tener dificultad ya sea para leer en voz alta o para comprender lo que leyeron. Y por lo que se refiere a la expresión escrita, que sería la escritura, pueden tener dificultad para la realización de los trazos o bien para hacer una transcodificación o un cambio entre un sonido y una letra. Entonces, estas diferentes modalidades nos van a dar los diferentes tipos de afasia. Con respecto al lenguaje oral, es importante que valoremos si el paciente tiene fluidez. Como ya habíamos dicho, es esta capacidad para ir encadenando los sonidos para formar palabras, si el paciente comprende. Otro es si tiene preservada la capacidad de denominación, esto es el poder decir los nombres de las cosas, el poder nombrar las acciones, los objetos. Y por último, la capacidad para repetir. Esto se conoce como una integración auditivo-motora. Y si bien no tiene un fin comunicativo en sí mismo, sí nos va dando la pauta para que podamos, con base en estas combinaciones, poder establecer el diferente tipo de afasia.
Una vez que se establece el tipo de afasia, es posible empezar con base en ese diagnóstico a plantear una terapia del lenguaje. A nombre de Afasia Contacto agradecemos mucho su atención. Mi nombre es Paola González Lázaro. Yo soy Beatriz González Ortuño. Gracias por su atención.